the generous introduction and for that welcoming applause. It's a great pleasure to be here in Santa Fe and to be able to talk at this ideas debate. I'm enormously impressed that your governor wishes to bring ideas and politics closer together. And I think this is a wonderful way of doing it. So I'm really very glad to be here. I'm going to talk about health and wealth and inequality and something about policies to overcome poverty. A lot of what I'll talk about is based on my book, The Great Escape, which is available in the Spanish edition. But I want to update it by some things that we've been working on recently and some very bad things that are happening, especially in the United States. So I think today's world is perhaps best characterized by a great deal of uncertainty. Growth in the world, I'll talk a little bit about Argentina, but including Argentina has picked up in the last few years, though I think the international organizations are having increasing doubts about whether that growth is fully sustainable. Many countries have still not fully recovered from the Great Recession in that their GDP is not higher than it was before the recession. And there's also a concern in many countries about rapidly rising inequality, something that Argentina is no stranger to high inequality, and I want to talk a bit about that as I go. In all this, of course, there's the breakdown of trust and of familiar political arrangements in the United States and in Europe. But I'm going to start with a more positive perspective. And we always focus in the news on the bad things that are happening. And we think about the world as always getting worse, and we always focus on the danger. Va peor, todo es un peligro, pero hay muchas cosas que están pasando en el mundo y que son buenas y que han estado sucediendo durante mucho tiempo. Y no siempre nos centramos en esto y por eso muchas veces no las percibimos. Así que voy a empezar a hablar un poco sobre estos temas para entender un poco mejor cómo funciona la desigualdad. En mi libro vemos que hay algunos hechos del progreso que tienen que ver con lo que yo llamo el gran escape. Por ejemplo, hay menos personas que están viviendo en la indigencia, han escapado de la indigencia, la mala salud, una muerte prematura y tienen mejores estándares de vida. También hay menos violencia, más democracia. Pero esto no es un progreso, un avance continuo. Hay muchos países donde el progreso se ha visto interrumpido, pero luego ha retomado. Muchos de estos episodios no afectan a todas las personas por igual. No es que todo el mundo progresa de la misma manera. Esto quiere decir que algunas personas avanzan, progresan, mientras que otros se quedan atrás. Algunos tienen mayor esperanza de vida, pero en otros aspectos hay más desigualdad. Y para muchas personas esta desigualdad es una motivación que les muestra que ellos también pueden escapar de la mala situación en la cual viven. Puede ser un estímulo. Para algunos la desigualdad es algo malo, pero no siempre es así, porque hay partes de la desigualdad que son positivas. El caso más famoso de progreso y desigualdad es la revolución industrial que surgió entre 1750 y 1850. Este fue el inicio de la riqueza, de los mejores estándares de vida material que tenemos hasta hoy en día. Pero sucedió que los pocos países donde esto empezó se convirtieron en países más ricos, mucho más que los otros países. Antes de la revolución industrial, los países eran más iguales entre sí, pero desde la
revolución industrial se produjo esta gran divergencia donde los países líderes avanzaron y los otros se quedaron atrás. Y esto no ha cambiado mucho en los últimos 200 años. La mayoría de las desigualdades en todo el planeta, hay países que han avanzado, otros se han quedado atrás, pero la desigualdad surge de esta gran divergencia que apareció con la revolución industrial. Muchas personas dicen, bueno, todo el mundo era pobre hasta que Inglaterra se hizo rica, pero no, había lugares donde había mucha gente rica en distintas partes del mundo. Bengala Occidental, China, mucho antes, pero por algún motivo no pudieron sostener el crecimiento. Por lo tanto, voy a empezar mostrándoles lo que ha sucedido en los últimos 50 años. Y vamos a empezar de manera positiva, porque al final de la charla no voy a ser tan positiva. Este es un gráfico que lo hizo Samuel Preston. Es parte de su tesis de 1975. Lo que muestra es el ingreso en el eje horizontal. Esto está ajustado en distintos momentos y el eje vertical muestra la esperanza de vida desde el nacimiento. Hombres y mujeres. Estas burbujas tienen un tamaño proporcional a la superficie del país donde vive esta gente. Las burbujas más grandes son India y China, las más pequeñas son otros países. El que está arriba a la izquierda son los Estados Unidos y les voy a mostrar dónde está Argentina en un minuto. Estas dos curvas, la inferior es de 1960 y la otra es del 2010. Esto yo lo llamo la curva hacia arriba y hacia adelante, porque hacia ahí va la flecha. El mundo se está convirtiendo en un lugar mejor porque los ingresos aumentan, con esto el bienestar material, la salud también mejora, la gente vive más tiempo, mejores vidas durante periodos más prolongados. Esto es un milagro. No solo tenemos más, sino que tenemos más años para disfrutarlo. Y esto nos lleva a otra cosa. Es decir, también están las posibilidades de nuestros hijos y nietos de que lo disfruten. Aquí vemos de que el mundo se ha estado moviendo desde estas burbujas de color más clara y ha empezado a migrar hacia arriba, a la derecha, arriba, países que se han enriquecido, son más saludables y la curva también sube, va hacia arriba. Es decir, aquellos que tienen un PBI más bajo, igual en esos países hay más salud. Por ejemplo, China en 1960, que tenían cerca de 40 años de esperanza de vida y en pocos años más llegó a 70, pero esto tuvo que ver con la gran hambruna que hubo en China, en la cual murieron cerca de 30 millones de personas. Y esta fue una de las grandes catástrofes que hubo en la humanidad. Ahora les voy a mostrar ahí. Estos es el mismo gráfico que antes, pero sin las líneas, sin las flechas. Y estos dos círculos rojos son Argentina. En la curva de abajo, el punto rojo es Argentina en 1960 y el de arriba es Argentina en 2010. Podemos ver entonces que la mayoría de los países en el mundo, y Argentina también, era más rica en 2010 que en 1960. En 50 años se enriqueció y además hubo un aumento importante de la esperanza de vida, cerca de 10 años desde la esperanza al nacer con respecto a 1960. Por supuesto, antes de empezar a que ustedes se feliciten a ustedes mismos diciendo que Argentina es un país maravilloso, bueno, no anduvieron tan bien comparado con otros países. Voy a hablar del país que más avanzó en este periodo, y esto es Corea del Sur, que acá está en puntos verdes. Pueden ver que Argentina hizo un progreso bastante modesto comparado con el de Corea del Sur, que pasó de esperanza de vida de cerca de 50 a 80, además de haber aumentado enormemente su PBI. Es decir, algún país tenía que ser el que creciera más rápido, pero por supuesto
ha habido un amplio rango de experiencia desde 1960 hasta 2010. Les quiero mostrar algo más. Esto también es algo que debemos recordar. Tiene que ver con la pobreza a nivel global en el pasado, en los últimos 30, 40 años. Porque si observamos la historia de la humanidad, no ha habido un periodo prolongado y sostenido en el cual la pobreza disminuyera, que hubiera cada vez menos gente en la indigencia. Hubo crecimiento económico, pero el resultado no fue un aumento sostenido del ingreso per cápita. Si observamos este gráfico que viene del Banco Mundial, nos muestra que en 1980, esto está en millones de personas, el eje vertical, y vemos que en 1980, al principio de este periodo, había 2.000 millones de personas en pobreza a nivel global. Gente que vive con $1 al día, o sea, un nivel de pobreza muy importante. 2.000 millones de personas en 1980. Y si vamos al 2012, parece haber menor cantidad. Esto es unos 250 millones de personas, es decir, más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 30 o 40 años. Creo que es uno de los grandes logros que ha habido en el planeta, en la historia de la humanidad. Y cuando pensamos en todas las cosas malas que pasan hoy en día, la tasa de interés que sube, el dólar que aumenta, podemos pensar también en los últimos 50 años y pensar que hace 50 años estábamos mucho peor. La gente muchas veces dice, bueno, esto es China. Si sacamos a China, la pobreza global no ha disminuido. Y esto no es cierto. Fue cierto durante un tiempo, pero ya no es cierto. Fíjense, el mundo sin China, que es la línea azul, sigue habiendo una disminución de la pobreza. Si sacamos el África subsahariana, que ha avanzado muy poco, pero piensen, estos son números absolutos de personas. La tasa de pobreza puede caer, pero la población aumenta, nace más gente, por lo tanto va a haber más gente ingresando a la pobreza. Es difícil achicar la pobreza cuando la población aumenta. Otra de las cosas es que muchos de nosotros hoy en día dudamos sobre la globalización, pero nada de todo esto que vemos hoy aquí hubiera sucedido si no hubiera existido la globalización, porque el ingreso a los mercados globales de China, de India, el comercio internacional, llevó la pobreza hacia abajo en muchos lugares. Por eso me parece que podemos pensar un poco más en cómo va a funcionar la globalización en el futuro sin perder esto que hemos ganado en este último periodo de 50 o 40 años. Acá hay un gráfico que muestra la desigualdad. Es difícil de explicar, solo le quiero mostrar, son distintas mediciones de la desigualdad y lo que vemos es que disminuye a nivel global, sobre todo en los últimos 20, 30 años. Vamos a explicarlo brevemente. La gente no cree que esto sea cierto. La desigualdad está aumentando en todos los países del mundo, no solo en Argentina, sino en todos los países del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que a nivel global la desigualdad esté cayendo? Esto es porque el mundo no es como un país individual. Hay muchos millones de personas en India, en China, y la distribución es diferente. Y como las poblaciones en esos países están saliendo de la pobreza, esto afecta el índice global. Ahora, China está en la parte superior del medio, India está llegando al medio. La China estaba entre los países más pobres del mundo, pero ahora ya no lo está. Y esto hace que todo el mundo
sea menos desigual. Esto puede no ser un consuelo si en su país la desigualdad aumenta, pero sin embargo es un hecho cierto y hay que recordarlo. Una de las historias es Branko Milanovic, un economista de Nueva York que nació en Serbia bajo el régimen comunista y dibujó lo que él llamó el elefante de Milanovic. Este es un gráfico de elefante y muestra que todo el mundo en el país, desde los más pobres hasta los más ricos, los más pobres en 0, los más ricos en 100, y esto muestra cómo han crecido sus ingresos en los últimos años. Se puede ver acá que los más pobres del mundo, sobre todo en África, no tuvieron tanto crecimiento en sus ingresos, pero si pasamos a la parte de arriba del elefante, ahí encontramos países como India o China, que están a mitad de la distribución de los ingresos y han crecido muchísimo. Y luego empieza a caer nuevamente, y los que están en el percentil 80 en Argentina, en Estados Unidos o en Gran Bretaña, que no están tan bien, no son los países más ricos, pero los pobres de las clases trabajadoras en los países ricos han visto que sus ingresos crecieron muy poco, y después vamos hasta la parte más alta, la élite más educada, más rica en los Estados Unidos, y ahí está donde está Trump, en esa punta de la trompa del elefante. O sea, en general la desigualdad está bajando, pero distintas personas se están beneficiando de los avances y los aumentos de los ingresos. Bueno, ya les vendí cosas muy positivas y ustedes están pensando, ¿cuándo nos va a hablar de las cosas malas? Bueno, vamos a empezar a hablar de eso ahora. ¿Qué pasa aquí? En cada país, la desigualdad de los ingresos está aumentando. En Estados Unidos, el 1% que tiene más ha aumentado el 18,9% sus ingresos en el 2012. Si tomamos los países de la OCDE, por ejemplo, México, ahí tenemos una medición de igualdad que se puede aplicar, la de Gini, el coeficiente de Gini, y vemos que a mediados de los 2000 México estaba entre los primeros, Argentina no estaba entre los más altos, pero los niveles de desigualdad no son tan importantes, sino las tendencias. Las tendencias es cada vez a más desigualdad. Latinoamérica parece estar fuera de esto. Cuando pensamos en la desigualdad dentro de cada país, hay que pensarlo dentro de la desaceleración del crecimiento económico. No es la desigualdad sola, sino el ralentimiento del crecimiento económico. Este es un gráfico de la OCDE desde mediados del 80 hasta el año 2000 y muestra todos los países que incluye la OCDE. Vemos la desigualdad, los que están más a la izquierda, ahí está México, después los Estados Unidos, Dinamarca a la derecha, países como Francia, Hungría, donde ha habido pocos cambios, y algunas disminuciones en la desigualdad en Grecia y Turquía. Sí. Esto lo tomé del Banco Mundial. El coeficiente de Gini para Argentina es muy alto, porque si vemos México 45, 50, un coeficiente de Gini muy alto, Argentina está dentro de ese rango, y después del año 2000 sigue estando dentro de los 50, ahí decreció, cayó de manera sustancial hasta recientemente. Otra de las cosas que es muy buena es que en Argentina la tasa de mortalidad infantil está bajando. Esto es muy bueno.
La esperanza de vida al nacer, esto aumenta la esperanza de vida. El gobernador me acaba de decir hoy que la provincia tiene las menores tasas de mortalidad infantil de Argentina y esto es un avance muy importante. ¿Cómo es el avance del PBI? Aquí la OCDE nos muestra el crecimiento. Fíjense las desigualdades, pero de alguna manera aquí vemos que hay una tendencia de las tasas de crecimiento del 5 al 6% en el año 60, que después cayó década tras década hasta que llegamos al día de hoy, que estamos en el 2% más o menos. Fíjense los picos al final, un pico negativo que fue la gran recesión de 2007-2008, pero aunque nos olvidemos de esta gran recesión, se disminuyó el crecimiento económico. Esto es muy importante. Sé que el crecimiento no está tan de moda, pero todos queremos prosperidad material y cuando uno ve las estadísticas pensamos, bueno, estas son estadísticas, el crecimiento no es lo que me importa, estos son un montón de elementos que tenemos. Distintas cosas que nos podemos comprar, como los iPads. Yo cuando estaba en la universidad me encantaba la música clásica y nunca la podía escuchar, pero ahora tengo este dispositivo chiquitito que me permite escucharla en cualquier parte del mundo y también tengo este otro dispositivo que me permite leer lo que quiero. Puedo hablar con mis hijos en FaceTime. Esto es algo que no existía y para mí es una cosa increíble. Tiene que ver con el crecimiento económico y en los países pobres ha sido algo diferente. Entonces, la disminución del crecimiento económico es algo muy grave. Esto además es como un combustible para los problemas políticos. Aquí tenemos el PBI real per cápita en Argentina, esto creo que ustedes lo conocen. Hay mucha volatilidad y este es un PBI que va cayendo en los últimos 2 años. Él ha empezado a crecer nuevamente. Hablemos ahora nuevamente de la desigualdad dentro de cada país. Recuerde lo que les dije al principio del gran escape. Un progreso rápido puede traer grandes desigualdades si los innovadores son compensados, porque los innovadores se enriquecen, esto genera más desigualdades, pero la presencia de los muy ricos puede crear incentivos correctos. Si los ricos llegan a ser ricos, creando y beneficiando a todo el mundo. Nadie le molesta que Steve Jobs se haya hecho rico al crear el iPad. O la gente que inventa una nueva cirugía, una nueva droga, son cosas que son beneficiosas para la humanidad. Y es difícil pensar que estas personas se enriquecieron haciendo algo malo. Necesitamos esta innovación, este incremento de la productividad para tener prosperidad. Pero también hay que manejar las consecuencias de la desigualdad y hay que limitar la desigualdad, no de producir cosas, sino por el hecho de hacer que el Estado nos trate bien, que no solo busque recabar o recaudar una renta. Porque a veces los ricos tratan de evitar que los que vienen detrás lleguen a quedarse con la riqueza. Por ejemplo, el no poder imponer políticas antimonopolio. Esto nos llevó a reducir los salarios reales y redistribuye hacia arriba. En los Estados Unidos, los hospitales, las farmacéuticas tienen cada vez más márgenes. Los monopolios además socavan la necesidad de innovar. Alguien dijo que ser un monopolio es que uno no tiene que preocuparse por la competencia. John Robinson, en los años 60, habló de las personas que tienen el poder de mercado para
decidir los salarios de las personas porque es el único gran empleador, el gran generador de empleo. Entonces hay mucha gestión de los intereses, hay mucha regulación, mucha gestión de intereses en contra de las reglamentaciones para proteger consumidores, hay temas legales. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos se han destruido los sindicatos y los sindicatos hacen cosas por las personas. Entonces hay dos maneras de mejorar el valor, la innovación, la inversión, la productividad. Esto beneficia a todos, al menos potencialmente. La otra es construir un muro, luchar contra los sindicatos, levantar los precios, redistribuir hacia arriba. No hay necesidad entonces de invertir, esto detiene la innovación, solo protege lo que uno tiene. Mucha de desaceleración del crecimiento se produce en los Estados Unidos porque hemos pasado de lo primero a lo segundo. El crecimiento no hace nada para la gente, no es beneficioso si toda la riqueza va a parar hacia los más ricos. Vamos a decirlo de nuevo, en una economía donde el crecimiento se desacelera, es mucho más difícil trabajar la desigualdad, es mucho más difícil cuando hay desaceleración, si bien es difícil cuando hay crecimiento. Un amigo ha documentado que hay una gran cantidad de personas en los Estados Unidos que están viviendo bajo estándares globales de pobreza. Y estas personas están peor que las personas en la India o en Bangladesh, que viven con $2 por día. Esto se discute muchísimo, pero hace 2 meses más o menos hubo que cerrar una sesión del Congreso porque la gente se enojó muchísimo cuando se discutía este tema. En resumen, la desigualdad tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas es que esto crea valor y ayuda a todos los demás. Lo malo es que los ricos se quedan con todo. Entonces necesitamos alentar lo que es bueno y desalentar lo que es malo. Vamos a hablar ahora de la crisis sanitaria. Esto es gracias a Anne Case de Princeton. Hay una crisis sanitaria dentro de los Estados Unidos blancos. La salud es un buen indicador de lo bien que funciona una sociedad. Cuando hay menos salud, hay una señal de que algo anda muy mal, a menos que el problema sea una epidemia. Déjenme mostrarles. Este es uno de los grandes valores del siglo XX. Esto es en la población blanca en una edad media, 45 a 54, muestra la cantidad de gente que muere cada 100.000. Todos estos gráficos hablan de la muerte cada 100.000, esa es la tasa. Uno quiere que estos gráficos siempre desciendan, porque queremos disminuir la tasa de mortalidad, queremos vivir, no morir. Podemos ver que en el siglo XX, en los Estados Unidos, esta curva pasó de 450 a cerca de 400, a cerca de 200, no, de 400. Hay como un aplanamiento en los años 60 que tiene que ver con el dejar de fumar. Pero la gente ahora vive más, la tasa de mortalidad ha bajado. Al principio, esto tiene que ver con edades medias de adultos, no con niños. En el año 2000, aquí tenemos otros países, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Suecia. Y fíjense que en 1990 estaban cerca de 400, pero si lo vemos en 2012, vemos que la tasa de mortalidad sigue bajando de la misma manera en todos estos países. Es decir, en todos los países se vive más tiempo, igual que en Argentina.
hay que ver que los Estados Unidos no está incluido en este gráfico. Si ponemos a los Estados Unidos, ahí lo vemos en línea roja y vemos que la línea azul son la población hispana dentro de Estados Unidos. Hay algo horrible que está sucediendo para las edades medias de los blancos en Estados Unidos. De pronto la tasa de mortalidad revirtió y está aumentando. Esto es algo que no se supone que tendría que suceder en una economía rica. Muestra que hay algo que está funcionando muy mal. Podemos ver esto por raza. La línea azul son los blancos en el medio, los hispanos son la línea celeste. Los hispanos tienen menos mortalidad que cualquier otro grupo en los Estados Unidos, excepto por los asiáticos. Los negros no hispanos han andado bien porque disminuyó su tasa de mortalidad, pero el grupo que anda mal es la línea roja, los blancos no hispanos, con no altas tasas de educación. Cuando Ana y yo descubrimos esto, empezamos a tratar de entender de qué moría esta gente, qué estaba pasando, que provocaba la muerte de estas personas. Había 3 causas de muerte que aumentaban rápidamente. La segunda era suicidio, la primera era envenenamiento. El envenenamiento suena raro porque la gente se iba a envenenar. Bueno, es lo que sucede cuando la gente toma una sobredosis de drogas. La mayoría del envenenamiento era sobredosis. Las 3 causas: envenenamiento por drogas, suicidio e intoxicación, son las muertes por desesperación, así las llamamos. Esto no proviene de un virus, no es una epidemia, sino que es algo interno a las personas. Las personas están bebiendo hasta morir, están yendo al suicidio por problemas, por drogas. Aquí tenemos un mapa que muestra todas las causas de mortalidad de los blancos no hispanos entre 45 y 54 años entre el año 2000 y 2014. El color más oscuro indica mayor mortalidad y fíjense cómo se ha expandido en todo Estados Unidos, excepto en California y en algunas partes del noreste. En el resto está aumentando la tasa de mortalidad. Estas son las muertes por desesperación. Los hombres al principio, luego las mujeres en la línea roja. Son personas sin títulos universitarios. Las personas que están en la parte inferior tienen un primer título universitario o un segundo título. Es decir, estas cosas malas le están pasando a la gente con menos educación. Esto muestra que hay algo que está funcionando muy mal en la sociedad estadounidense. Está sucediendo en las clases con menos educación, gente que no llega a la élite educada, que gana mucho y tiene mayores perspectivas. Estas personas que solo tienen un título secundario, si es que terminaron la escuela. Un gran grupo de personas, hombres blancos y mujeres sin títulos universitarios, que han quedado atrás. Sus oportunidades en el mercado del empleo no han mejorado en 40 años. Sus tasas de matrimonio han disminuido, ha aumentado la cohabitación, viven juntos en lugar de casarse, tienen hijos y después dejan la pareja. La mayoría de las mujeres que trabajan tienen hijos y no tienen pareja. Muchas de estas personas son las personas que votaron por Trump y son personas que están en riesgo de esta muerte por desesperación y han votado a Trump en busca de esperanza.
La mortalidad aumenta en Europa, pero hay efectos políticos similares en Europa. Es muy peligroso entonces, políticamente y para las personas, dejar gente atrás y no permitirles acceder al progreso. Les voy a decir esto sobre los hispanos en Estados Unidos. Las tasas de mortalidad son muy buenas, no sabemos por qué. Algunas posibilidades son que los blancos están peor que sus padres, mientras que muchos hispanos que inmigraron desde Latinoamérica, ellos miran dónde vivían sus padres y ellos están mucho mejor. Esto puede tener que ver. Hay mucho más apoyo social para ellos. Hay creencias religiosas, van mucho a la iglesia, tienen resiliencia. El ser religioso se ha demostrado que ayuda a tener mejor vida, pero todavía estamos tratando de entender qué pasa. Volvamos ahora a hablar del crecimiento y la reducción de la pobreza. Hay nuevas maneras de hacer las cosas que genera crecimiento económico. La innovación genera productividad. El crecimiento es la única manera de sostener la reducción de la pobreza. Si vemos los registros históricos donde ha habido grandes reducciones de pobreza, como por ejemplo China, que es donde más pobreza se ha disminuido, cada vez hay más desigualdad. Hay miles y millones de personas que están en la pobreza. La desigualdad reduce el crecimiento y reduce también la disminución de la pobreza porque ralentiza la innovación, redistribuye hacia arriba, restringe la cantidad de oportunidades. Por eso es que la desigualdad hoy en día está implicada en todos estos problemas y lo crucial aquí no es tanto que la desigualdad sea mala, porque a veces hay desigualdad buena. Lo que sucede es que cuando la gente se hace rico porque le saca a los pobres, esto a veces sucede con un gobierno que permite a la gente hacer cosas que redistribuye hacia los ricos en lugar de redistribuir hacia todos. No se puede permitir que los ya muy ricos se hagan más ricos, porque no es productivo. No hay que redistribuir hacia arriba. Muchas personas dirían que, bueno, lo obvio es que hay que regular la desigualdad. Necesitamos más impuestos sobre los más ricos, pero en algunos países ha habido algunas soluciones. En Estados Unidos no. Hay muy poca apoyo. Cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué hacemos? ¿Subimos los impuestos? La gente no quiere. Si pensamos en la historia del mundo, siempre ha habido una respuesta al aumento de los impuestos entre personas que se han hecho ricas gracias a los planes del gobierno, a los subsidios. Por ejemplo, lo que nosotros queremos no es que esta gente deje de hacerse rico como los fabricantes de armas. Lo que queremos es que dejen de distribuirse las armas. Pero aún así, la gente prefiere que dejen de distribuirse estos favores. Y en Estados Unidos, la gente hoy en día parece más molesto de que algunos grupos tengan un tratamiento especial en lugar de la desigualdad. Los blancos se quejan de los negros, algunos se quejan de los inmigrantes, otros se quejan de los hispanos, otros de las mujeres. La izquierda se queja de que buscan más que nada tener una renta importante y la clave es dejar de reescribir las normas. Y si ustedes me invitan el año que viene, yo les voy a poder decir cuáles son las cosas que se pueden hacer, sobre todo cosas antimonopolio, reformar los sistemas de salud, generar un sistema de salud más parecido al de Argentina, que es gratuito, de acceso universal.
en lugar de llevar el dinero de los pobres a los ricos. Y esto es lo último que quiero dejarles. No es la derecha contra la izquierda. No creo que ni la derecha ni la izquierda han visto las cosas correctamente. Algunos de los grupos de pensadores en Washington dicen que el problema es el gobierno, que el gobierno es el que produce los subsidios, los favores especiales y la única manera de dejar de dar subsidios y favores a los amigos del gobierno hay que impedirlo. Sé que muchas personas en Argentina piensan que el gobierno está haciendo esto, que si uno achica el Estado, vamos a tener más crecimiento económico. Pero la izquierda, por otro lado, dice que el gobierno es la solución, el Estado es la solución. El Estado tendría que regular, evitar que los ricos se apropien del dinero de los pobres, establecer normas en la Constitución o evitar subsidios, favores especiales, ver cómo se financian las campañas. Creo que ninguna de estas dos cosas duren mucho tiempo, porque lo que tenemos que hacer es pensar en otras maneras, pensar políticas que nos permitan lograr una solución. Les quiero dejar esto por último. Algunos países, Suecia, países escandinavos, tienen estados grandes, competentes y confiables. Es decir, un estado grande no es un estado malo. Hay lugares en el mundo que demuestran lo contrario. Entonces el tema es cómo lograr lo que lograron estos países. Gracias por escucharme. De nada, un agradecimiento al gobierno de Santa Fe por permitirme el honor de entrevistar a Agnus Deaton. Es la tercera vez que tengo el placer, el privilegio de entrevistar a algún premio Nobel. 2 veces, bueno, es el segundo premio Nobel de Economía, antes entrevisté a Joseph Stiglitz y también entrevisté a otro economista, pero que recibió el premio Nobel de la Paz, que es Muhammad Yunus. Y la verdad quiero decirles, antes de comenzar con las preguntas, que estoy gratamente sorprendido por la concurrencia a una charla donde el gobierno de Santa Fe incentiva algo que considero que en el país falta, que es un debate con altura, un debate sin maniqueísmos. Estamos todos nosotros intoxicados en estos días de coyuntura económica, de salto de dólar, de intervención del Banco Central, hay mucha incertidumbre, mucha inquietud, mucha preocupación. Vamos a tratar hoy de desintoxicarnos de eso, por lo menos en este rato, aunque tal vez colamos algunas preguntas que directa o indirectamente tienen que ver con lo que está sucediendo en la Argentina. En primer lugar, cuando hace un par de años, después del premio Nobel para Agnus Deaton, leí El Gran Escape, lo primero que me llamó la atención es el subtítulo, porque el subtítulo dice Salud, riqueza y los orígenes de la desigualdad. Sabía que se dedicaba a estudiar en profundidad temas de salud y bienestar. Sabía que tenía especial interés por la desigualdad, pero me llamó la atención la palabra riqueza. ¿Por qué? Y es la primera pregunta. Generalmente se habla de desigualdad de ingresos y mucho menos de desigualdad de riqueza. La pregunta es si se debe a que es más difícil de medir o tiene otra respuesta. Muy buena pregunta. Lo que es más difícil de medir, creo que en parte es por eso. Mucha de la riqueza del mundo está escondida porque la gente se saca la
la riqueza del país para no pagar impuestos. Muchos de los datos de desigualdad en los ingresos provienen de sistemas fiscales, pero no siempre tenemos todas las mediciones sobre la riqueza. Muchos de ustedes han leído algunos argumentos que dicen que si tenemos riqueza, bueno, sabemos cómo se distribuye. Ahora la conocemos mejor que antes. Si tenemos un impuesto a la riqueza, ahí vamos a obtener muy buena información para saber qué es lo que pasa. Hay algunas dificultades importantes que la mayoría de las personas en el mundo no tienen riqueza, nada de nada. Entonces no se puede hablar de la distribución de la mayoría de los pobres del mundo midiéndolo como riqueza, porque no tienen riqueza. Hay que medir algo que sí tienen, porque si no, no hay distinción entre ellos. Y los ingresos funcionan mejor, pero hay otro problema más en el cual hay que pensar. Digamos que hay solo dos de nosotros viviendo en una isla y tenemos 1.000 pesos por semana. Y usted tiene algo de dinero y yo tengo algo de dinero. Y yo tengo un buen proyecto. Entonces me prestas tus 1.000 pesos. Y ahora yo tengo una riqueza negativa porque te debo dinero. Y vos tenés toda la riqueza en la isla. Y uno dice, bueno, esta economía es terrible, es muy mala, porque toda la riqueza está en manos de uno solo. Por eso medir la riqueza es muy difícil, porque ¿cómo medimos las deudas? Mucha gente tiene riqueza negativa. Hay un informe de Oxfam, 2 personas donde hablan de esto y la verdad que no aclara muy bien cómo medirlo. Es una respuesta larga a una pregunta simple. Me parece que lo importante es que tenemos datos sobre la desigualdad en los ingresos, mientras que no tenemos datos sobre la distribución de la riqueza, no de esa manera. Mencionó, el impuesto, no hay impuesto a la riqueza, es más inaccesible los datos sobre el impuesto a la riqueza. Una de las características del sistema impositivo de la Argentina es la muy baja incidencia del impuesto a la riqueza. Acá se llama impuesto a los bienes personales a nivel nacional. En las provincias hay un impuesto inmobiliario a los inmuebles. Considera, con su preocupación por la desigualdad, que un país debe volcar su carga impositiva más hacia los impuestos patrimoniales, de lo que, no sé si está al tanto de lo que sucede en Argentina, pero créame que se recauda muy poco de impuestos patrimoniales, impuestos a la riqueza. Okay, sorry. Me parece que hay mucho que decir con respecto a impuesto a las ganancias más importantes. Algunos países tienen impuesto a la riqueza. Hablaste de impuestos sobre bienes inmuebles. Otros tienen impuestos sobre la sucesión, que es en parte un impuesto a la riqueza. Muchos otros países tienen maneras de supervisar cómo uno distribuye sus bienes para no evitar el impuesto. Otros tienen impuestos sobre los bienes inmobiliarios, que es un tipo de impuesto muy importante. O sea, yo creo que es importante poner un impuesto sobre la riqueza. Yo les cuento que cuando era joven, mi padre, que era muy pobre y tuvo que trabajar mucho para mejorar, en Inglaterra hay un impuesto a los ingresos sobre la propiedad del hogar, diciendo que si uno tiene una casa, esto significa que hay ingresos que le llegan a ustedes, y si ustedes son dueños y
alquilan la propiedad, uno paga impuestos sobre lo que cobra por alquiler. En los años 50 en Inglaterra había que pagar sobre esto y mi padre, que era un hombre muy amable, solo se enojaba cuando tenía que pagar este impuesto. Pero si el gobierno le decía que tenía que pagar este impuesto sobre un ingreso que él nunca veía, él decía, bueno, yo primero tengo que ver la manera de disfrutar este ingreso. Es decir, nosotros tenemos que hacer un impuesto sobre el capital, es decir, hay que tener de dónde sacar el dinero para pagar el impuesto. Si empezamos a poner impuestos sobre cosas que no generan ingresos, por ejemplo, el anillo de bodas de una madre, bueno, ahí vamos a generar muchos problemas. Recomendaría que se refuerce la recaudación de impuestos sobre los patrimonios, de impuestos sobre las propiedades. Certainly on Sí, por supuesto, sobre la riqueza financiera. Recién nos mostró que hay diversas maneras de medir la desigualdad de todas las personas en el mundo, la desigualdad entre países y la desigualdad dentro de los países, ¿No considera que a los efectos políticos o al interés del ciudadano común lo más relevante es la desigualdad dentro del país, que es lo que uno tiene más a mano, lo que puede generar malestar, disgusto o no, pero es lo que uno tiene más a mano antes que las mediciones sobre qué pasa a nivel mundial o la comparación? Tal vez eso sea más cercano del país en el que uno vive con un vecino o con algún otro país. Yeah. Sí, me parece que es así. La gente ve la desigualdad local dentro del país donde vive y también si la desigualdad es porque bajan los sueldos, la gente sufre. Pero creo que la desigualdad en todo el mundo es importante. Mucha gente se preocupa por los pobres del mundo y le interesa que la pobreza mundial se vea reducida. Y si vive en los Estados Unidos como yo, los Estados Unidos se preocupan muchísimo de que China sea más grande que los Estados Unidos. Este es un aspecto de la desigualdad internacional que tiene que ver con la influencia militar o lo que sea. Y esto parece ser muy importante, pero estoy de acuerdo con el análisis que acabas de hacer, porque no sé por qué a la gente le preocupa la desigualdad global, la verdad. En los cuadros y en su exposición y en el libro con mucho más detalle, uno aprecia cómo la menor igualdad a nivel mundial tiene como una de las explicaciones fundamentales el fenomenal crecimiento de China. Teniendo en cuenta las características de China, un país que se ha virado a capitalismo de Estado, como querramos llamarlo, pero que tiene un gobierno sin duda alguna no democrático. ¿En qué medida eso cuestiona el paradigma del mundo occidental, por llamarlo de alguna manera? Recuerdo la revista The Economist, una revista muy importante, de tendencia liberal, muy prestigiosa. Hace unos años hizo un debate si era más eficaz, desde The Economist, una revista muy liberal en el sentido europeo de la palabra liberal, o estadounidense la palabra liberal, un debate entre gente muy prestigiosa acerca de cuál sistema era más eficiente, si el sistema chino o el sistema del capitalismo occidental. Y ese debate en la revista The Economist resultó de que es más eficiente desde todo punto de vista el sistema chino. Okay. Me parece que está mal plantearlo así. Porque decir que el sistema chino es más eficiente, que uno crece más si vive en China, pero no vive en democracia.
Esto no significa que China esté mejor que Estados Unidos, Gran Bretaña u otro país. Significa que uno tiene que negociar, bueno, quiero esto, pero aquello no. Por eso la democracia es algo importante en la vida de las personas. Entonces, uno de los argumentos en mi libro, que lo he planteado durante muchos años, es que uno no puede pensar. Los economistas están obsesionados con la riqueza, los ingresos, pero hay otras cosas que son importantes en la vida. En mi libro hablo de la salud como lo más importante, lo que más importante todavía que la prosperidad material. También está la educación. Hay cosas que tienen valor en sí mismas. Si yo fuera más rico porque vivo en China, la verdad no sé si quiero vivir en China. Alguien Porque hay pérdidas. dijo que el Producto Bruto, la medición de lo que produce un país, mide todo menos las cosas que son por las que vale la pena vivir. Well, people Sí, la gente dice eso. Pero mide muchas cosas que contribuyen realmente a que la vida valga la pena. Hablé durante mi charla de cómo me gusta hablar con mi nieto, y esto tiene que ver con el PBI. Pero por sí es cierto, el PBI, puede cambiar. Por ejemplo, el presidente Sarkozy, cuando era presidente de Francia, vio y analizó algunas cosas y hizo 3 secciones. La primera es que el PBI sea una mejor medida, empezar por el PBI y tratar de repararlo si no funciona muy bien. Algunas cosas han funcionado muy bien en Francia. Esto, por ejemplo, que el hecho de que una mujer sea más o menos feliz con sus hijos, esto no tiene que ver con el PBI. Pero si mi esposa cuida a tus hijos y tu esposa cuida a mis hijos, eso sí aumenta el PBI. O sea, hay muchas cosas dentro del PBI que no miden bien lo que está pasando. Hace unos años se destruyeron un huracán destruyó muchísimos inmuebles en distintos lugares del Caribe. No me interesa entrar en los detalles, pero todo esto tiene que ver con el PBI. A veces el PBI permite, según algunas personas, medir la felicidad de la gente. Puedo discutir eso. Me parece que sirve para ver lo felices que son las personas con sus vidas, pero no es la única manera de medirlo. Presentó recién una disyuntiva clásica en la historia política que es entre izquierda y derecha. En el libro, sin embargo, usted distingue en un momento los gobiernos entre pro-business y pro-pobres. ¿Se compatibilizan el pro-business con la derecha y el pro-pobres con la izquierda? Tal vez, pero bueno, es bastante más complejo porque hay muchas personas genuinas que creen en lo que dicen y son de la derecha y que dicen que pro-business y sus políticas son muy buenas para los pobres. Insisto, si miramos China, China es el gran país, el gran crecimiento económico y lo logró con grandes aumentos de la desigualdad. No estaban redistribuyendo. Eran políticas que generaban crecimiento económico, pero muchas personas quedaban en la pobreza. Cuando hablo de la crisis de salud que hay en los Estados Unidos, es una catástrofe tener crecimiento económico y dejar mucha gente atrás. El capitalismo estadounidense está fracasando porque hay una gran parte de la población que ha tenido un crecimiento negativo de sus sueldos.
Y creo que el capitalismo en Estados Unidos no va a durar mucho más. Hay una crisis en esta perspectiva de la derecha porque el capitalismo no ha beneficiado a todo el mundo y ha quedado muchísima Me llamó la gente atención relegada. en una de las últimos slides, donde usted decía, no sé si referido exclusivamente a los Estados Unidos o a nivel más general, que hay evidencia de que las mayorías no están a favor de una política redistributiva. ¿Cree que eso es global o surge de alguna encuesta acotada a los Estados Unidos? Cuando planteaba las alternativas entre izquierda y derecha. Me parece que el individualismo antiimpuesto es muy fuerte en los Estados Unidos más que en otros países. Pero hay una filosofía similar en otros lados. Hay otros países que son más colectivistas. Sin embargo, me sorprendió esta evidencia de altos niveles de impuestos que se dan en países como, por ejemplo, Escandinavia. Por otro lado, las políticas de los países escandinavos no aumentan mucho los impuestos. La mayoría de los países europeos y Argentina tienen IVA. Y esto no es un impuesto progresivo, sino que es regresivo. Pero en Europa, lo que se recauda por IVA es muy progresivo en Europa cuando uno piensa en los efectos totales, porque se devuelven servicios. En Estados Unidos no se quiere pagar IVA y hay que imponerlo. Esto me parece que es un ejemplo de lo que pasa en los Estados Unidos, porque la derecha sabe que el IVA es muy fácil de recaudar, porque la gente no sabe que lo está pagando cuando lo está pagando y la gente no le gusta pagar impuestos. Me quedó casi con seguridad la sensación, pero quería confirmarla hacia el final de su exposición, que de los modelos que plantea, el que más le agrada es el modelo europeo, que entiendo yo sería el modelo más de estado de bienestar clásico. Quería confirmar si esa impresión es correcta para la siguiente pregunta. Probablemente. Pero yo crecí en Europa, soy europeo, además de estadounidense. Me parece que no es un sistema tan malo para mí. Además, me impresiona el hecho de que no tienen esta epidemia de drogas en Europa. O sea que tal vez en Europa el individualismo no haya llegado tan lejos, pero además me atrae el hecho y algunos aspectos de la economía americana. Si escuchamos a las personas más inteligentes que apoyan el Brexit, uno de los argumentos que utilizan es que la Unión Europea no era innovadora, de que no hay Facebook en Europa, no hay Google, no hay Apple, no hay Microsoft, y todas estas grandes innovaciones que han cambiado el mundo se produjeron en los Estados Unidos, en lugares donde los impuestos son más bajos y hay mucho más individualismo. Estas personas dicen que este colectivismo europeo que yo apoyo ha recortado la innovación, y esto es un riesgo. Pero por supuesto, cuando la gente dice esto, hace unos 2 años lo decían, Google y Facebook eran cosas maravillosas y hoy no estamos tan seguros de que sean tan maravillosos, Google o Facebook. Una de las historias que quería decir es que los innovadores empezaron siendo un gran boom para ellos mismos y después
benefician a todo el mundo, pero después terminan siendo opresores. Pero esto es el capitalismo. La gente tiene que venir nuevas personas y destruir lo anterior. Y ahí es donde hace falta la protección del Estado, proteger a los nuevos innovadores. Se argumenta que, si bien en Estados Unidos hay mucha desigualdad, la mayor innovación o hay más innovación en Estados Unidos que en los países más de estado de bienestar como los europeos. ¿Qué le responde? ¿Qué contraargumenta? Bueno, mi argumento es que la gente se muere. La gente se está muriendo. Si uno no quiere morirse, no venga a los Estados Unidos. Si uno cree que la muerte es peor y es mejor, si es buena la muerte para tener más Facebook, más Google, bueno, es una broma. Pero acá hay una pregunta seria. Si uno crea un Estado más protector, a lo mejor ahoga la innovación. Es posible, no lo sabemos. Dirigente social, por todos conocidos en Argentina, que se llama Juan Carr, en un programa de televisión se preguntó él qué pasaría si los que están necesitados, los pobres, los indigentes, salieran a caminar, todos juntos. Una manera metafórica de decir, si se rebelaran, si protestaran, ¿por qué cree que eso no sucede? You mean like a universal? Es como tener una asignación universal. No hay más enojo, no hay más resistencia, no hay más protesta, no hay más reclamo, habida cuenta de los niveles de desigualdad exorbitantes que, bueno, usted conoce como nadie, particularmente dentro de los países. Mucha gente se pregunta esto. Paul Krugman, que era mi colega, su primer libro era sobre esto. Lo dijo en los años 70. Tal vez se lo preguntó en esa época, él escribió el libro después, porque vio mucha desigualdad, después vino la revolución y la gente vota por los republicanos. Entonces, no sé la respuesta. Tal vez lleve mucho tiempo, pero sí se puede pensar que votar por Donald Trump ha sido como una revolución. Creo que la gente que votó por Trump pensó realmente que Trump los iba a ayudar, pero sí querían quebrar el sistema. Había un sentido de que ya estaban hartos y no pensaron que Trump los iba a ayudar, pero tampoco pensaron que Hillary Clinton lo iba a hacer, porque lo habían visto. Obama prometió cambios y esto atrajo a la gente. Y pensaron, pero déjenme contarle una historia en la que estuve pensando. Si miramos Gran Bretaña en el año 1800, en el siglo XIX, la revolución industrial había comenzado, había mucha innovación en la economía, como hay hoy en día, pero la gente común no se beneficiaba de esto. Y la gente estaba migrando del campo, que era bastante saludable, a lugares en la ciudad muy poco saludables, muy insalubres. Ciudades donde había un baño para muchas personas y la gente se moría por epidemias. En los primeros 30 años del siglo XIX, toda generación reclutada por los militares duraban menos tiempo porque estaban peor alimentados. Ahora, si pensamos en el sistema político en esa época, estaba totalmente controlado por los aristócratas. No había política democrática de ningún tipo. Había democracia para los dueños de la tierra, pero esto mantuvo el precio del trigo tan alto que la gente se moría en las calles porque no podía comprar pan. Es decir, había mucha desigualdad,
La política estaba controlada por los ricos, había impuestos para beneficiar a los ricos y la mortalidad aumentaba, los chicos se morían, pero a final del siglo había democracia en Inglaterra, los dueños de la tierra estaban en retirada, los impuestos sobre el trigo habían sido abolidos, había más redistribución para favorecer a los pobres y no hubo revolución. Yo que nací y crecí en 1950, había agua limpia, yo veía iglesias y la gente pasaba de la ciudad al campo. El Estado no había caído, no hubo revolución. Simplemente fue una presión gradual que logró el cambio. Y esto lo podemos hacer de nuevo. Con lo que acaba de decir me confirma algo con lo cual disentí de lo que usted escribe en El Gran Escape. Que dicho sea de paso, un libro apasionante. Usted se autodefine como cautelosamente optimista. Y después de leer el libro, de escuchar su exposición y de charlar este rato entrevistándolo, me permito disentir, se lo ve como muy optimista, más allá de ciertos reparos que tiene sobre el futuro. Sí, creo que es así. Soy menos optimista de lo que era. Soy más optimista de lo que era. La elección de Donald Trump me hizo preguntarme si el sistema chino es tan malo, después de todo. Ya no enseño en Princeton, pero mi esposa sí, y me dice que todos los alumnos piensan que el capitalismo se terminó. Muchos también piensan que la democracia se terminó. El mundo está cambiando y creo que los próximos 15 o 10 años va a haber cambios. Y por eso les conté la historia de Inglaterra en el siglo XIX, porque si uno quiere elegir un lugar que era muy improbable, que iba a ayudar a la mayoría de las personas, bueno, eso era Inglaterra, y miren dónde estamos ahora. ¿Piensa que en algún momento, reformulo, cree usted que la caída del muro de Berlín, la desaparición de los países de la cortina de hierro, el socialismo realmente existente, o como lo querramos llamar, fue un factor que potenció las tendencias a la desigualdad al desaparecer una alternativa de sistema social? Tal vez deberíamos ahí considerar a China, pero bueno, China transformándose ya desde ese momento precisamente, ya estaba transformándose hacia el capitalismo. En síntesis, la inexistencia de un modelo de organización económica básicamente distinta no refuerza las tendencias, no desinhibe las tendencias hacia la desigualdad del capitalismo. Sí, pero vamos a decirlo una vez más, la desigualdad no es de lo único que nos importa. No solo la desigualdad en los ingresos, pero ha habido mucho incremento de la libertad por la caída del muro de Berlín. Y hay además grandes beneficios a partir de esto. Si pensamos la desigualdad, el bienestar en el mundo, hay menos desigualdad por el colapso del socialismo. Porque ese socialismo no funcionaba. A lo mejor otro tipo de socialismo sí funcione. Y creo que lo que vamos a ver en los próximos 10, 15 años es algo muy errático, como sucedió en Inglaterra en 1830, cuando estaba Marx. Porque el capitalismo no es bueno para todo el mundo. Pero déjenme decir algo más de la desigualdad. Una de las cosas que hace es que pone mucha presión en la migración. La gente quiere vivir en los países ricos en lugar de en los países pobres. Normalmente esto es bastante estable, pero si hay guerra, como en Siria, o hambrunas, la gente se va
y no va a otro país pobre, sino que van a trasladarse a un país rico, y la presión de la migración en Europa en los últimos años están provocando desigualdad. Y si el mundo fuera más igualitario, esto no pasaría. Esto es algo que nos tiene que preocupar, y esto tiene que ver con el desarrollo ¿Qué económico. De eso pasaría en el mundo tendríamos si que no hubiera hablar. fronteras? Bueno, creo que necesitamos fronteras. No estoy seguro de cuántos argentinos querían mezclarse con los brasileros, uruguayos, chilenos. No somos una nación. Bueno, sí somos una nación con otro país, pero nosotros nos creemos diferentes, y la gente tiene distintas tradiciones, distintas historias, y esto es una presión. Yo creo que un mundo sin fronteras sería una tiranía. Las personas, muchas personas de pensamiento, para ser esquemáticos, de derecha, promercado, permanentemente hablan de la necesidad de igualar las oportunidades. ¿Cree que eso realmente es posible? ¿Lo considera un mito? O como dice Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo, en realidad uno depende de lo que él llama la lotería del ovario, ¿no? La suerte de haber nacido en cuna de oro o en una casa pobre. ¿Qué medida el concepto de igualdad de oportunidades es un mito? Si cree que eso es así. No es un mito. Bueno, sí, es un mito, pero creo que no hay igualdad de oportunidades completas para todos. Pero ir hacia eso es bueno. También hay políticas, como por ejemplo permitir a la gente que vaya a buenas escuelas, no importa cuánto dinero tengan o dónde hayan nacido. Esto les brinda buenas oportunidades. Igualdad de oportunidades es bueno. Uno puede tener escuelas que sean más iguales, pero no se puede tener padres iguales. Entonces uno puede ir a una buena escuela, pero si tiene padres que son ladrones. En el libro, ¿qué pasa si hay un divorcio estadístico y un casamiento al azar? ¿No? Un poco en ese mismo sentido. Sería interesante como ejercicio, si lo puede explicar. Sería un ejercicio horrible. Los niños se benefician mucho de tener sus padres. Entonces, si uno tiene padres cariñosos, inteligentes, que leen, escriben, que los educan en el hogar, no educar en el hogar en vez de en la escuela, pero sí que les enseñan cosas, estos padres les van a brindar mayores oportunidades que padres que no les dicen nada. No sé qué se puede hacer con respecto a esto. Es muy difícil. Podemos tener mejores escuelas, pero no podemos tener padres iguales para todos. No se pueden robar los bebés y dárselos a otros padres que son mejores. Nadie va a apoyar esto. Al menos lo que sucede en la Argentina mayoritariamente, donde todos hablan de la necesidad de utilizar la educación como modo de igualdad, resulta que el resultado de la educación no hace más que aumentar la desigualdad, porque quienes están acomodados en la sociedad van a los mejores colegios y los que están en peor situación van a los peores colegios. Sí, es así. Una de las cosas que me gustan es hablar de que si uno mejora todas las escuelas en Argentina, y creo que todo el mundo en este teatro diría, sí, eso es una muy buena idea, hagamos que todas las escuelas sean mejores. Eso va a aumentar la desigualdad, porque algunas personas gastan más dinero en escuelas que otros, y los que son más inteligentes se van a beneficiar más de las mejores escuelas. Pero igual es una cosa buena. Entonces la respuesta es que la
desigualdad no es lo que más hay que para preocuparse, terminar, sino que hay ¿por que qué mejorar la vida de las dedicó personas. Una anterior. En Argentina uno de los debates, usted se dedicó al tema de la salud mucho, y en Argentina uno de los debates políticos en el Congreso muy intensos es acerca de la despenalización del aborto. ¿Tiene usted una posición tomada al respecto? No, no me parece. No tiene una posición. Bueno, siempre personalmente estuve a favor de la despenalización del aborto. Viví en Inglaterra. El aborto es muy común y esto me hizo cambiar la opinión. Es decir, no estoy en contra, pero creo que hay sociedades donde el aborto se usa como método anticonceptivo y esto está mal. Creo que defender el derecho de una mujer a tener un aborto es una cosa, pero no creo que la vida empiece en la concepción, pero no me gusta el aborto y me gustaría que Y ahora sí, fuera la última, escaso, que no hubiera ¿por qué mucho. se interesó y por qué dedicó su vida a investigación académica a temas de desigualdad? Bueno, en realidad no lo hice. Me importa en realidad el bienestar del ser humano y cuando empecé como investigador joven, trabajaba sobre consumo, ahorros, que tiene mucho que ver con el bienestar. Y me interesó el desarrollo económico porque pienso que es importante pensar en aquellos menos afortunados. Pero soy discípulo de Martin Somm. Creo en la libertad y creo que ampliar las cosas que la gente puede hacer durante su vida, las cosas en las cuales la gente puede preocuparse, hace del mundo un mejor lugar. Creo que por eso hoy en día tengo la oportunidad de decir cuál es la desigualdad buena y cuál es la mala. Una vez uno puede llegar a verse obligado a hacer cosas que uno no quiere hacer. Por eso no hay que centrarse en la desigualdad, hay que centrarse en que la Muchísimas gente gracias, es un mejore placer. su vida. Espero haber interpretado las curiosidades que le generó la presentación de Agnus Deaton y dense cuenta que casi por 2 horas nos desintoxicamos de lo que pasa en la economía de todos los días. Gracias. Thank you very much. Y nos dedicamos a las cosas importantes.